mañana de poder tener este sermón en el Día del Padre, y es precisamente a eso es lo que me quiero referir. Y además estoy contento porque yo sé que en un rato más voy a recibir regalos, ¿no es cierto? Lindo eso, pues lindo, pero el regalo más grande es poder reunirme en mi mesa con todos mis hijos. Así que ese es el regalo más grande. Saben ustedes que desde el principio Dios nos ha dado roles y mandatos, desde el comienzo. Y nos encontramos en el primer capítulo del Génesis con ello. Dice que Dios bendijo al ser humano y le dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Así de importante es ser padre. Es la primera bendición, es el mandato que Dios le dio a cada uno de los hombres. Por eso para mí es tan importante mis hijos. Mis hijos son verdaderamente un tesoro, porque lo entiendo que es una bendición que me ha dado Dios a mi vida. Y de ahí la importancia de apreciar lo que Dios nos ha dado. Años atrás, una gran tienda comercial, yo no sé si ustedes se recuerdan, hizo un comercial que en este día, el Día del Padre, ya saludaba a las mamás que han sido papá y mamá. ¡Wow! Cuando vi ese comercial y que lo repetían una y otra vez, me causó tanta confusión. Porque de verdad que eso no puede ser real. Porque los niños gritan por una conexión con papá. Esa conexión que una mujer no le puede dar. Y no cometan el error de decir, al igual como yo lo escuché tantas veces en mi casa, a mí me toca hacer las de papá y mamá. No existe quien pueda hacer eso. Usted es mujer y bendiga a Dios porque es mujer. Y como dijo una preciosa predicadora el Día de la Madre, usted es el reflejo de la mejor idea que Dios puede haber tenido, porque Dios dejó para el final, dejó para el último lo mejor, mujer. Usted, eso sí, no puede darle a su hijo lo que un padre puede hacer. Y si tú no tienes esposo, entonces tienes que confiar en la gracia de Dios que te puede, por ejemplo, traer a una comunidad como esta, donde habemos hombres que podemos impartir a tus hijos, donde hay jóvenes, delante Juan Luis hablaba, hay valiosos jóvenes que pueden compartir con tus hijos lo que una mujer no puede transmitirle. Muchos hombres han descuidado y están descuidando el día de hoy lo que Dios les ha dado. A los hombres muchas veces nos cuesta tanto el ser papá, y eso es porque a muchos nos tocó vivir cosas que en realidad no fueron muy gratas. Tuvimos malas experiencias, que incluso han sido un obstáculo para conocer al más grande, a nuestro papá, a nuestro Padre que está en los cielos, que es un verdadero Padre. Y me refiero a que muchos de los que estamos aquí podemos tener o hemos tenido una carencia muy grande de nuestro Padre terrenal. Quizás me molestó mucho ese comercial porque en realidad fue mi realidad. Yo sufrí mucho en mi interior porque necesité siempre esa conexión con papá, que no la pude tener. El tener un Padre terrenal lejano hace muy difícil después establecer una relación con Dios como nuestro Padre. Porque nuestro ejemplo aquí en la tierra muchas veces es tan pobre, es tan escaso. O quizás algunos de ustedes no fueron amados por sus papás como ustedes hubiesen querido. Quizás algunos incluso fueron despreciados y no fueron considerados. Y la carencia de papá es tan dañina que te puede acompañar durante toda tu vida. Me entristece ver hoy en día papás que no se dan el tiempo de estar con sus hijos. Algunos tienen la gran mentira en su mente que son los únicos y son los que más trabajan en la tierra. Entonces llega el viernes, llega el fin de semana, ¿y qué es lo que hacen? Pasar todo el fin de semana viendo películas, durmiendo frente al computador o frente al celular, sin apreciar lo que Dios les ha dado. Vas a un parque, y eso lo vemos los papás jóvenes como yo que tienen hijos chicos. No sé ustedes. Vas a un parque y ven estos juegos nuevos, estos que tienen cuerdas, ve a los niños encaramándose ahí, gritando, papá, papá, así como mira lo que yo estoy haciendo. ¿Y los papás en qué están? Desconectados.
Están conectados con el mundo, pero muy desconectados con su rol y con lo que tienen que hacer. Es necesario revertir esta situación, porque los errores que nos tocó vivir a muchos de nosotros ya no los podemos cambiar, pero sí despertar, sí abrir los ojos y apreciar lo que Dios nos ha dado. Por eso me gustó tanto este pasaje que se acaba de leer en Primera de Samuel, porque es un grito de advertencia a no descuidar, a no despreciar el regalo más lindo que Dios nos ha dado. Esta historia se origina cuando David, antes de gobernar al pueblo de Israel, debe sufrir la persecución de este rey celoso que se llamaba Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, él sabía ya que Dios lo había abandonado por todos sus errores y sus pecados. Por ello, entró en él un espíritu de querer deshacerse de David. David era un joven que Dios había levantado y había ungido para ser el futuro rey de Israel. Saúl, a cambio, con sus celos, con su envidia, que eran tan grandes, que lo único que quería era darle muerte a David. Entonces, ¿qué hizo David? Este joven debió fugarse a la tierra de los filisteos. ¿Para qué? Para que Saúl no le diera muerte, y él pensando a lo mejor así, él se olvidaba de David. A pesar de haber sido elegido por Dios, David junto a 600 y fieles hombres que lo seguían, y junto a sus familias, abandonaron y se fueron como al exilio, se fueron a la tierra de los filisteos. Allí se les dio tierra en Siclag, decía la palabra, para que habitaran ahí junto a su familia. David fue acogido por el rey filisteo quizás porque él dijo, bueno, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Quizás también como una forma de crear una odiosidad mayor a Saúl, ¿ya? Diciéndole, tú persigues a David, yo aquí lo cobijo, aquí lo tengo conmigo. Quizás también se sintió muy contento de proteger a este supuesto traidor del pueblo escogido por Dios. David fue acogido por el rey de los filisteos, quizás como una forma de venganza de este rey y de preparar algo más grande que tenía. El que alguna vez fuera el gran conquistador de los filisteos, tenía permiso ahora para vivir bajo la protección de ellos. Pero vinieron los problemas. Eso no nos pasa a nosotros. Muchas veces en nuestra vida se presentan problemas, ¿no es cierto? Y aquel que tenía la gran promesa de gobernar la nación escogida por Dios, se le presenta un gran dilema. Cuando el rey le dice, ¿sabes qué, David? Vamos a entrar en guerra contra Israel. Y te necesito a ti y a tus hombres. Te necesito. David estuvo ahí de acuerdo, o sea, fingiendo lealtad a los filisteos. ¿Qué más podía hacer? Porque esta petición lo colocó en una posición tan difícil, porque negarse a pelear contra los israelitas sería ser como el jamón del sándwich. O sea, iba a tener a dos ejércitos en contra de ellos. Entonces, no le quedaba más que poner a sus soldados a disposición para cuidar a su familia. Pero pelear contra su propio pueblo era herir a la gente que él más amaba. Y gente que algún día él estaba llamado a gobernar. Así que, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa en nuestra vida que nos encontramos en situaciones tan difíciles que debemos tomar decisiones? ¿Cuántas veces nos vemos que estamos involucrados en medio del fuego cruzado? ¿Ya? Incluso en nuestra misma familia. Debemos optar por un bando o por una posición. Y siempre que optamos por alguna, vamos a salir perdiendo y vamos a salir heridos. ¿Cuántas veces escogemos tan mal? ¿O no nos damos cuenta de lo valioso que Dios ha puesto bajo nuestros pies? Y no nos damos cuenta de lo valioso que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Así fue que llegó el día en que los filisteos reunieron a todas sus tropas para enfrentarse en contra del ejército de Saúl. Y esto obligó a David a tomar una decisión. Y sin consultar a Dios, llamó a sus 600 hombres y les dijo, ármense. Vamos a la guerra, hombre, vamos. Dejó su campamento, dejaron a sus familias y dejaron a todas sus pertenencias y se pusieron al servicio del rey filisteo. Estos guerreros no consideraron que nunca debes descuidar lo que Dios te ha dado. Partieron y a los suyos los dejaron desprotegidos. Los desprotegidos donde hay tantos peligros como los hay hoy en día.
hoy día también, si desprotegimos a nuestras familias, los ponemos en peligro. Ellos no apreciaron el valor de sus familias, no apreciaron el valor de sus hijos, no apreciaron el valor de sus pertenencias, no apreciaron que en ese lugar, en Siclag, estaban todas las bendiciones que Dios le había dado. Esta historia se repite hoy también en este mundo. Personas que salen a buscar fortuna, personas que dicen, no, voy a ir a buscar distracción. Personas que dicen, voy a ir a buscar felicidad en otro lugar, pensando que la bendición se halla fuera del hogar. Quizás a veces excusándose que ya tendré tiempo para disfrutar de mis hijos, ya tendré tiempo para disfrutar de mi familia y no apreciando el hermoso regalo que Dios nos ha dado. Sin embargo, cuando ya estuvieron en el campamento, los príncipes filisteos desconfiaban de él. Claro, era obvio. Si él era un hebreo. Entonces lo empezaron a mirar, que llegó con sus 600 y valientes hombres, y dice, no, este en cualquier minuto se da vuelta la chaqueta y nos ataca. Así que entre ellos ahí conversaron y dijeron, no, vamos a ir a decirle al rey que con los soldados no puede ir a la guerra con nosotros. Así que así lo hicieron. El rey entendió, habló con David y le dijo que él no era un hombre de confianza para sus príncipes, así que se tenía que devolver. Lo salvó de una tremenda tragedia de pelear contra su propio pueblo. Pero, había un pero ellos tuvieron que volver a casa y no sabían lo que allá les esperaba. La palabra dice que temprano en la mañana volvieron a Siclag. Cuando volvieron, encontraron que los amalecitas habían invadido toda la región y se habían llevado cautivo a todos, mujeres, niños y todas sus riquezas. Y la palabra dice que no solo les bastó eso, sino que incendiaron el campamento. O sea, es decir, no les dejaron nada. Los amalecitas eran como los terroristas de aquel entonces. Los amalecitas hoy día pueden representar las enfermedades, pueden representar las desgracias, las crisis económicas, los golpes de la vida. Los amalecitas pueden representar hoy día las opresiones. Por ejemplo, cuando hay adicciones dentro de nuestra familia. Los amalecitas pueden representar también el dolor, los sufrimientos, esos sufrimientos que no te dejan estar en paz. Todo con el fin de robar las hermosas bendiciones de lo que Dios nos ha dado. Y al ver que no les quedó nada, el verso 4 dice, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Fueron despojados de lo más valioso que tenían y su dolor y la tristeza debe haber sido desgarradora. El viernes con Sonia nos entrevistamos con un varón, tuvimos más de 4 horas conversando, que había, al igual que ellos, había perdido todos sus bienes, su trabajo, su familia, sus hijos. Y en algún minuto, cuando termina su relato, comienza a llorar. Y yo veía esto, lo que puede significar el perderlo todo. Lloraba que no había cómo consolar, no había qué decir para consolar ese llanto. Entonces vino el descontento. Y al buscar un culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Y dice la palabra que en el verso 6 que sus propios y leales hombres hablaban de apedrearlo, lapidarlo, a quien lo habían seguido a todo lugar, a este jefe a quien ellos habían honrado, a quien ellos sabían que estaba ungido por Dios. Pero era tanto el dolor que querían desquitarse con algo. David y su ejército se daban cuenta del tremendo error que habían cometido, el desproteger a los suyos. Muchas veces nuestro trabajo, muchas veces nuestros hobbies, muchas veces nuestros amigos puede hacer que descuidemos lo más valioso que tenemos, que es nuestra familia. Entonces, ¿qué pasó con David? El verso 6 dice que en algún minuto él cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Puso su confianza en el Señor, puso su confianza en su Dios. En su peor momento, en el momento de más aflicción, David buscó a Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasamos por tiempos de aflicción al ver que las cosas no están resultando? ¿Cuántas veces hemos tenido grandes pérdidas? ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Y que esas consecuencias nos acompañan incluso hasta el día de hoy, aunque ya pasaron, pero las consecuencias están. Entonces, al igual que David, no existe otra salida que volvernos a Dios con todo
nuestro corazón. ¿Y qué ocurrió ahí? Cuando uno se busca a Dios, cuando uno se vuelve a Dios, Dios nos da una salida. El verso 8 dice, persíguelos, vas a alcanzarlos, y le da una promesa, y rescatarás a los cautivos. Y así fue. David siguió las instrucciones dadas por Dios y recuperó todo. Recuperó todo. Todo lo que los amalecitas le habían robado. Y más adelante el pasaje dice que además, mucho más de lo que tenía. ¡Qué tremenda promesa! Si permitimos nosotros que Dios intervenga en nuestra situación, Él hará que recuperemos algo. Todo lo que hemos perdido. Familia, trabajo. Muchas veces pedimos por tener paz, una anhelada paz en nuestro hogar. Muchas veces los padres pedimos por hijos que están apartados de uno, que ni siquiera nos visitan, por matrimonios que están destruidos, por matrimonios que penden de un hilo, por decisiones que tenemos que tomar. Pero ¿qué debe hacer un hombre? ¿Qué debe hacer un padre de familia cuando lo suyo se está derrumbando, cuando lo tuyo está pendiendo de un hilo, cuando ves que todo se está destruyendo? No hay otra salida para un cristiano que buscar a Dios, pelear por lo nuestro, porque contaremos con el respaldo de ¿quién? En nuestro estudio bíblico lo decíamos, del Shaddai. ¿Y quién es el Shaddai? El Dios Todopoderoso. Él es quien nos va a respaldar, porque Él es el más interesado en que recuperemos todo, en que recuperemos lo que con tanto amor Él nos dio, no por nuestros méritos, Él nos los dio. Tenemos que luchar contra ese enemigo que se levantó y que quiere que nuestros hijos, quiere que nuestro mundo, que todo lo que nos rodea sea un mundo sin Dios, y que este pasaje está representado por los amalecitas. Pregunto, ¿cuáles son los amalecitas en nuestra familia? Los amalecitas pudieran estar representados en nuestra negligencia al criar a nuestros hijos y dejar muchas veces que ellos gobiernen, que nuestros hijos griten, que hagan pataletas, que ellos manden, que ellos ofendan en la casa. ¿Y nosotros qué hacemos muchas veces para conseguir paz? Callamos. Que nuestros hijos decidan lo que es bueno y lo que es malo. Que ellos tomen la decisión, si es bueno, que oremos. Que ellos tomen la decisión si podemos o no podemos ir a la iglesia. ¿Qué nos pasa? Si nuestra responsabilidad es que nosotros debemos formar a nuestros hijos, es nuestro deber de nosotros acercarlos a Dios. Hay tanta distorsión que hoy nos quieren convencer que si nosotros corregimos a nuestros hijos y que si le hablamos muy fuerte y que si mi voz es muy ronca, no le vayas a causar un trauma al niño. Eso es lo que escuchamos del mundo. Eso es lo que escuchamos muchas veces de una psicología mal interpretada. No nos damos el trabajo de investigar qué es lo que nos dice la palabra. Y la palabra nos dice y nos llama y nos exhorta y nos obliga a corregir a nuestros hijos. No nos damos el trabajo de establecer límites y dejamos que las cosas pasen. Por ejemplo, el tiempo que quieran en el celular. El tiempo que ellos quieran en el computador. ¿Saben qué estamos provocando con eso? Cuando no le ponemos límite a los juegos, cuando dejamos que nuestros hijos pasen el día completo pegados frente al computador o frente al celular, estamos dejando que se les adormezca el cerebro. Porque simplemente lo que hacen es dejan de pensar. Con esto estamos formando una generación que no piensa. Y además una generación que nunca se conforma con nada. Porque estos juegos lo único que buscan es que ellos ganen, ganen y ganen. Siempre quieren ganar. Y nada es suficiente, siempre quieren más. Siempre quieren más tiempo, siempre quieren seguir. Yo sé, y lo digo por experiencia, que muchas veces le pasamos el celular para tener un rato de descanso. Muchas veces le autorizamos un juego, y no lo voy a negar, porque vamos a tener un tiempo de paz. Pero debemos tener cuidado, porque cuando permitimos que nuestros hijos estén largas horas en estas cosas, estamos permitiendo que a nuestros hijos se les anestesie el entendimiento, porque ya no están compartiendo. Ya no es como antes, que
Yo anhelaba, estaba esperando el momento en que podía salir a jugar con mis amigos. Jugábamos a las bolitas, jugábamos al trompo, hacíamos hoyos, hacíamos caminos, jugábamos con nuestros autitos, pero sociabilizábamos. Sociabilizábamos. Hoy día no sabemos qué va a ocurrir con esta generación, con lo que viene, si no los dejamos pensar, no los dejamos sociabilizar, les permitimos que pasen todo el día metidos en su propio mundo, queriendo ganar, pasar etapas. Ya, espérate papá, es que voy en la etapa 7, llego a las 8 y ahí termino. Y tampoco les va a saciar. Y cada vez que llegan una etapa es lo único que momentáneamente les trae satisfacción, pero en su propio mundo, sin compartir. Antes, cuando los papás llegábamos a casa, ¿qué hacían los cabros chicos? Corrían a saludarnos. Hoy día, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Nada, los tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque están ocupados. ¿Y dónde están ocupados? En el computador o en el televisor. Nosotros tenemos que ir a buscarlo y saludarlo. ¿Qué nos pasa? Cuando realmente apreciamos lo que Dios nos ha dado, nos debemos ocupar. Tenemos que poner límites. Nuestro desafío es que cuando partan de casa, partan hombres y mujeres sólidos. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve tener un hijo que es abogado si será un estafador? ¿De qué nos sirve tener un hijo que será un ingeniero si el día de mañana va a ser un adúltero? ¿De qué te sirve tener un arquitecto si será un mentiroso? ¿De qué te sirve tener un economista si mañana puede ser un ladrón? ¿De qué nos sirve? Muchos tenemos hijos que ya se fueron de casa. Y también pensamos, que me gustaría retroceder 15, 20 años atrás y corregir tantos errores que cometí, tantos errores que hemos cometido. Y hoy nos damos cuenta, quizás haberlos gritado menos, quizás no haber trabajado tanto y haber decidido y pasar más tiempo con ellos, haber conversado mucho más, haber sido mucho más cercano y no enmudecer y no callar como lo hice tantas veces para lograr una supuesta paz. Pero si aún hay tiempo, si aún estás con ellos en casa, déjame decirte que no pierdas ni un momento más. Somos los padres los que estamos encargados de formar a nuestros hijos. Dios nos otorgó ese privilegio a nosotros. Ya basta de pereza, basta de negligencia, basta de callar, basta de hacernos los lesos, basta de delegar en otros algo que nosotros estamos llamados a hacer. Cuando nosotros no obedecemos este mandato dado por Dios, no estamos apreciando lo que Dios nos ha dado con tanto amor. Dios ha confiado en cada uno de nosotros cuando nos ha dado a nuestros hijos. Y a los que aún no son padres, no digan esto no es para mí. A los que aún no son padres es necesario que escuchen esto antes, para que cuando llegue el momento estén armaditos, estén claritos con lo que tienen que hacer. Esto tómenlo como un llamado de alerta. O como hijo, también puede que tú estés viendo cosas en tu casa, en la familia que tú conformas, en que están ocurriendo estas cosas que estamos hablando. Entonces pon de tu parte para provocar un cambio en tu hogar y que no siga ocurriendo lo mismo. Todos los que estamos aquí somos agentes de cambio. Muchas veces no damos buen testimonio en nuestro hogar y confundimos a nuestros hijos. Ellos nos conocen tal cual somos. Ellos son los que mejor nos han visto. ¿Ya? Nos han visto cuando, por ejemplo, reaccionamos en momentos de presión. Nos han visto cómo reaccionamos en las tragedias, cuando perdemos el control. Quizás nos ven con un comportamiento aquí en la iglesia, como santurrones, como cabros buenos, que somos lindos todos. Y después llegamos a la casa pelando el guatón, pelando el pelado, digamos, incluso hasta insultando. Ellos se dan cuenta cuando actuamos de manera hipócrita, ellos nos conocen. Y muchas veces callan, nuestros hijos callan y van guardando eso. Y salen a la calle y a personas ajenas le dicen, yo no voy a criar a mis hijos como me criaron a mí. Yo no lo voy a hacer como lo hicieron conmigo. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, se repite el patrón y uno lo ve después. Uno lo ve como
Estas marcas dejaron grandes marcas. Y ustedes no se imaginan, por ejemplo, para mí, cuánto me cuesta cada vez que tengo que conversar con mi hijo. Tengo que orar antes, tengo que hacerlo. Porque mi papá nunca me enseñó. Y fue lo que siempre yo deseé. Pero no lo tuve. Y yo no lo juzgo a él. Porque quizás él tampoco lo tuve. Entonces son cosas que, son patrones que nosotros tenemos que cortar. Tenemos que conversar con nuestros hijos, darle tiempo, pasar tiempo con ellos. Hoy me pregunto, ¿de qué nos sirve ser reconocidos? Ser supuestamente a lo mejor muy exitosos. Podemos viajar por el mundo, tener mucho dinero, liderar grupos grandes de personas y ganarme el desprecio de mis hijos y que el día de mañana, cuando yo esté viejo, ninguno de ellos se quiera sentar a la mesa conmigo. ¿De qué nos sirve? Yo les podría seguir diciendo muchas cosas, pero no quiero perder la oportunidad de esta mañana tan especial. Yo quiero que un hijo nos hable. Y este es un hijo especial para mí. Él es Matías y él es mi nieto hijo, pero que esa parte se las cuente él. ¿Ya? Matías. Bueno, como él bien dijo, soy su nieto hijo y mi nombre es Matías, porque debido a que mi papá no estuvo presente, mi tata tuvo que tomar el rol de abuelo, o sea, de papá. Y tengo los más buenos y lindos recuerdos y duró hasta los 6 años, hasta que mi mamá se casó con el que ahora es mi papá, que se llama Gonzalo. Y desde que tengo uso de razón, me traían a la iglesia y muchas veces peleaba para que no lo hicieran. Me acuerdo muchas veces entrar llorando al Club de Jesús, porque yo no quería venir, pero jamás me lo permitieron. Nunca transaron. Y poco a poco me fui involucrando más en la iglesia. Recuerdo que viví el N, y cuando me preguntaron si es que lo quería vivir, yo ya estaba inscrito. Y también después me tocó trabajar en el N y ahí vienen que también estaba inscrito. Y esos fueron los mejores momentos de mi vida. Y hoy me puedo dar cuenta que tenían razón, que lo único que ellos querían era acercarme a Dios, porque acercarme a Dios solo trae buenos frutos. Y por eso hoy yo como hijo le quiero decir a los papás que se atrevan a retar a sus hijos, que se atrevan a castigarlos, que se atrevan a ponerle límites, que se den el tiempo de conversar con sus hijos y que también se atrevan a traerlos a la iglesia, porque no es decisión que pasa por ellos, sino que es decisión que pasa por ustedes, porque ustedes acercan a sus hijos a Dios. Porque también hoy veo a muchos de mis padres tan confundidos con la urgencia de Dios, viviendo una vida de puros excesos, solo para agradar a los hombres, a los grupos de hombres. Y yo hoy veo mis frutos en mi vida y que en todo este tiempo que insistían que participara en la iglesia, porque aquí encontré a Jesús y es magnífico. Y yo hoy estoy conviviendo y estoy convencido y que quiero vivir esta vida para agradar a Dios y no agradar al grupo de hombres. Lo dice un joven y prometo que yo no participé en eso. Eso no tiene mi mano, es la mano de él. Eso es lo que pide un joven que ha vivido la experiencia. Entonces, es nuestra obligación cuidar lo que Dios nos ha dado. Y no quiero terminar antes sin un salmo que me dio hace un tiempo atrás la pastora Patti, que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. No quiero terminar sin dejar en claro que no importando mi situación o tu situación, no importando mi condición o tu condición, todos los presentes tenemos un Padre que nos ama y que ese Padre no falla, que está siempre interesado en nosotros. Y Él no nos ama por lo que nosotros podamos hacer por Él. Él no nos ama por lo que nosotros podemos hacer. Él nos ama por lo que nosotros somos. Nosotros somos sus hijos, sus hijos. Entonces, no hay excusa. No hay excusa de que tuvimos un padre que no nos amó como que nosotros quisiéramos,
O si tenemos un padre que hoy hasta el día de hoy comete muchos errores, no sigamos juzgando a un padre que falló. Perdonémoslo. Entendí que si seguía llorando por un padre que me hubiera gustado tener en esta tierra, entonces lo único que iba a lograr es que Dios me preguntara, entonces, ¿qué soy yo para ti? He llegado a comprender que si mi papá dejó una deuda conmigo, Dios envió a su hijo a la cruz hace casi 2000 años para que Él pagara esa deuda por mí. El abrazo que tanto necesité por tantos años, el abrazo más grande fue el que recibí de mi Dios. El abrazo más grande es del papá. El abrazo más grande que Él nos dio es cuando dejó a su hijo con los brazos extendidos ahí. Ese es el abrazo que nosotros debemos anhelar. Nuestro Padre quiere abrazar a todos los que estamos aquí. Todos los seres humanos necesitamos el abrazo del verdadero papá. Él es nuestro Padre y Él es a quien hoy día tenemos que honrar más que a nadie. Él es quien desea esta mañana venir y darnos un abrazo a cada uno de nosotros y decirnos, hijo, cuánto te amo, hijo, cuán orgulloso estoy de ti, hijo, siempre he esperado este momento de amarte, de abrazarte. Al igual que David, en momentos de aflicción, dicen que rogó, gritó, lloró y buscó a Dios. ¿Y qué hizo él? El verso 8 dice que Él le respondió. Siempre debemos buscar a nuestro Dios como Padre, porque Él siempre nos va a responder. Y no nos olvidemos, cuando nos vayamos de aquí, que el abrazo más grande que podamos recibir es de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Es aquel que hoy en la mañana quiere abrazarnos a cada uno de nosotros y decirnos, hijo, cuánto te amo. Amén. Amén. Gracias, Padre.